hay un grupo, digamos, que lo llamamos la comunidad práctica, en la cual hay gente de distintos países, de las distintas regiones, hay como 1000 miembros de la comunidad práctica, los cuales se diseminan materiales, información, y ahí también, si ustedes están interesados, sería importante decírselo al doctor Bonilla, porque de pronto podemos incorporar a algunos de ustedes a la comunidad práctica, ¿no? Y después enfoques que van, digamos, del terreno. O sea, no es que nosotros llegamos con los materiales y se aplican, no, sino que muchos de estos materiales se desarrollan con personas, digamos, especialistas de distintos países o dentro de los mismos programas a nivel de los países, ¿no? El otro tema que es muy importante dentro de la UNESCO hoy en día, y que de hecho la UNESCO lideriza, es el tema de la educación para todos, ¿no? En este sentido vemos que se han hecho grandes progresos cuando hablamos del acceso, cuando hablamos del incremento de la matrícula. Y si vemos, por ejemplo, el caso de América Latina, que es aquí, está en términos de acceso, pues no muy diferente al caso, digamos, de Europa Central, ¿no? Asia está por aquí, que está también o sea, a un alto nivel de incremento de la matrícula. Sin embargo, el tema, cuando vemos también el índice ¿cómo llamamos esto? El índice con el cual se mide, digamos, dónde están los países con respecto a la educación para todos, vemos que dentro de América Latina han logrado ya la EPT, Argentina, Cuba, Uruguay. Estoy marcando nada más los latinoamericanos, aunque los otros son caribeños, que también son parte de nuestra región, ¿no? Están a punto de lograr la EPT, según este índice, Chile, México, la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Tanto como Santa Lucía, Trinidad y Tobago. Se hallan en una posición intermedia. Ahí está el Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. Dista mucho de alcanzar la EPT, tenemos a Nicaragua, ¿no? Sin embargo, el problema que enfrentamos es que aunque haya, digamos, un porcentaje alto de niños que entran, digamos, en el sistema de educación básica, cuando vemos, por ejemplo, especialmente a nivel de educación secundaria, de pronto solo un 27% se gradúa. Y este es el caso, por ejemplo, de Nicaragua. En el caso de Venezuela creo que es como un 49%, que también es muy bajo para Venezuela, ¿no? Con lo cual, ahí hay un tema, digamos, de desigualdades grandes, ¿no? El tema hoy en día es el tema realmente de la calidad, cómo mejoramos nuestros sistemas educativos, ¿no? Esta es una prueba que se hizo a nivel de América Latina, que es la prueba CERCE, que se pasó en el 2007, y vemos que es un poco difícil de ver, ¿no? Pero el número... El rojito y uno anterior, que es rosado, son, digamos, los niveles más bajos, ¿no? Y sin embargo vemos que casi 50% en algunos países está entre el nivel bajo y el más bajo, con lo cual el rendimiento es realmente muy bajo. El único país que tiene una conformación distinta, y aquí no se ve muy bien, en mi lámina esto es negro, ¿ah? Y la parte negra es la parte de mayor, o sea, de mejor rendimiento, ¿no? El único país que tiene una parte grande de rendimiento es Cuba. Los demás, y ya estamos hablando de inclusive, ahí tenemos Colombia, Uruguay, Perú, Paraguay. O sea, la parte de mayor rendimiento no es esta, es una rayita negra arriba, apenas, así. La otra estamos hablando así. Lástima que no se ve muy claro. No. Sin embargo, toda esta parte es rendimiento bajo, ¿no? Y ahí tenemos Paraguay, como 50% es un rendimiento muy bajo. Panamá, El Salvador, ¿no? En el caso de Cuba, los que tienen bajo rendimiento son mucho menos. En el caso de Colombia, todo esto es rendimiento bajo. Argentina, rendimiento bajo.
No tenemos datos para Venezuela, que sería importante tenerlos, porque eso permite, digamos, un incentivo a la reflexión y a ver cómo se mejora. Pero Venezuela está un poco por ahí, probablemente más cercano no sé, yo diría Colombia, un poco mejor que Perú, pero no mucho más. O sea, la tendencia en América Latina, excepto Cuba, es más o menos la misma. Entonces, estamos hablando que la calidad educativa es el gran reto para la educación y para el desarrollo. Sin una educación de calidad, pues tampoco vamos a lograr el desarrollo que queremos, ¿no? Entonces, ha habido énfasis, como hemos dicho, muy importantes y progresos muy importantes con respecto a universalizar el acceso a la educación. Esto ha sido un compromiso que empieza en 1990 en la declaración de Jomtien y después se renueva con el marco de acción de Dakar en el 2000, en el cual ya el tema de la calidad se toma como un tema de una gran importancia para el logro de la educación para todos, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el informe de seguimiento de la educación para todos en el mundo, el del 2010, compila evidencia sobre las desigualdades en las medidas de calidad, tanto entre países, o sea, de un país a otro, como dentro de cada país. Y ahí vemos que cuando vemos los resultados, digamos, a nivel de los resultados escolares nacionales e internacionales, se muestra que hay una gran desigualdad en términos del logro educativo dentro de los países que son particularmente graves, ¿no? Y esto tiene que ver justamente cuando uno diferencia por género, por estatus socioeconómico, por nivel de pobreza, por áreas rurales versus urbanas, por grupos étnicos, grupos indígenas, inmigrantes en el caso de Europa, por grupos que vienen de distinta proveniencia lingüística, ¿no? Entonces, tenemos un poco como lecciones, digamos, de estos estudios comparados a nivel regional o a nivel internacional. Se da también el caso de la prueba PISA, que está mostrando interesantes resultados en el caso de América Latina, que el logro de la calidad va de mano con la equidad. Cuando uno compara sistemas, por ejemplo, como Finlandia o Corea del Sur, que son sistemas muy distintos, diametralmente distintos en la forma como se organiza el sistema educativo, en la forma como se da clase. Por ejemplo, en Corea son clases muy grandes, así como un grupo de alumnos como donde el profesor, digamos, está de frente impartiendo su clase, mientras que en Finlandia son clases menores, donde hay mucho más interacción, digamos, con los estudiantes, y sin embargo los resultados de Corea del Sur son tan buenos como los de Finlandia. Entonces pensamos, bueno, ¿qué elementos? Corea del Sur es un sistema más bien centralizado, Finlandia también es centralizado en ciertos aspectos, puesto que el Estado, digamos, tiene una definición muy clara, aunque hay mucha autonomía a nivel de la escuela, ¿no? Los elementos comunes tienen que ver con la formación de maestros, con la motivación de maestros, con cómo se busca que los mejores puedan ser docentes y que si no tienen la preparación necesaria, dárselas y apoyarlos en todo el proceso, ¿no? O sea pero el punto más importante que tiene de relación Finlandia con Corea del Sur es que tratan de ayudar, digamos, a los alumnos que vienen en desventaja social o que vienen de grupos, o sea, de grupos étnicos distintos, los alumnos que no tienen buenos resultados a nivel de clase. A estos alumnos se les pone mucho más atención, o sea, tratan el tema de la diversidad de maneras que no tratan otros sistemas educativos. Por ejemplo, hay sistemas educativos en que el que no le va bien en primaria no tiene opciones después, ¿no? Y estamos hablando de sistemas inclusive a nivel de Europa, ¿no? Estos sistemas segmentan, digamos, a la población y no todos los estudiantes tienen las mismas oportunidades. Estos sistemas no les va tan bien en términos de la calidad general, mientras que en Corea, tanto como en Finlandia, hay una atención en que todos tengan las mismas oportunidades y en apoyar a los que no están bien. Esto se logra poniéndole atención a todo el sistema educativo, a tener el tema de la equidad en mente siempre.
Nosotros pensábamos en América Latina que primero se debía lograr el acceso, aumentar la matrícula, democratizar el sistema y después nos preocuparíamos de la calidad. Pues no, parece ser que aquellos que hacen ambas cosas a la vez tienen muchos mejores resultados, ¿no? Pero eso es algo que estamos aprendiendo hoy en día, que no, aparte de que se hace lo que se puede dentro de política pública también, ¿no? Cuando se quiere incorporar niños al sistema, no siempre se tiene, digamos, el cúmulo de docentes preparados en el mismo momento. O sea que los países tienen que ir progresando de manera progresiva, si se quiere, de manera con diseños que atendan sus propias necesidades, ¿no? Entonces, mejorando los que están en peores condiciones y atendiendo a la diversidad de los estudiantes es un poco la forma de progresar en este sentido. Como nuestro tema es el tema de reformas curriculares, voy a hablar un poquito de esto. ¿Qué motiva las reformas curriculares hoy en día, ¿no? Y quizás la lista es un poco larga, ¿no? Pero algo que estamos viendo es que cuando uno ve reformas educativas a nivel mundial, el tema currículo es central y cada vez parece ser más importante, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en el caso, por ejemplo, de países que están tratando de extender la educación obligatoria, por ejemplo, pasar la educación básica de 7 años a 10 años o de 7 años a 12 años, como están haciendo algunos países asiáticos, esto implica cambios curriculares, especialmente a nivel de la educación media, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? En casos, digamos, donde hay grandes cambios políticos, económicos, siempre se mira también a qué es lo que queremos hacer en esta nueva situación. Hay países que están viendo los estándares de los países que tienen, digamos, buenos resultados de aprendizaje para ver cómo alinear, digamos, distintas partes de su sistema educativo para lograr mejores resultados. Hay currículos que tienen que ver con, nosotros ya tenemos un buen diseño, cómo alineamos esto con la formación de maestros y con la evaluación. Hay países que están en transiciones democráticas, en el cual, por ejemplo, cuando los países de Europa del Este se cae el muro de Berlín, pues tienen una cantidad de requisitos de la Comunidad Europea para que cambien un poco su sistema educativo. Entonces ahí hay presiones que los obligan, digamos, a tener estándares similares a otros países europeos. Hay casos de reconstrucción nacional después de conflictos bélicos y nosotros trabajamos mucho en países en posconflicto, ¿no? O países, digamos, que han pasado por situaciones bélicas, como el caso de Irak, de Afganistán, en los cuales el sistema educativo está completamente destruido. Entonces es una oportunidad como para sentar las bases del sistema nuevamente, ¿no? Por ejemplo, en países donde hay conflictos entre distintas partes del país, el caso de Bosnia y Herzegovina, en que estaban tratando de ver cómo compatibilizar un poco estos, porque ahora eran siendo parte de un mismo país. El caso de Irak, por ejemplo, la región de Kurdistán tiene muchas tensiones con la región de Bagdad. Entonces ya acordar en un currículo nacional era un tremendo paso para una reconstrucción pacífica, si se quiere, ¿no? La búsqueda, por ejemplo, de incorporar innovaciones como matemáticas, ciencias, el uso de las TIC en la enseñanza, ¿no? Y por último, el incluir competencias como para la ciudadanía, para el desarrollo sustentable, para la educación para la paz, que son elementos muy importantes y en los cuales países buscan un poco apoyo y ver cómo otros países lo han hecho para integrar estas áreas dentro del currículo sin sobrecargar el currículo, porque uno de los problemas de todas estas reformas es que todo el mundo que viene con un tema nuevo nos dice, queremos que nos hagan un currículo para esto. Y nosotros le decimos, nosotros no hacemos currículo, los currículos los hacen los países, el currículo es un tema nacional. Que los países tengan interés en ver cómo lo están haciendo otros países es muy importante y ahí es donde nosotros venimos y mostramos, digamos, casos que puedan ser relevantes y que entonces las personas, digamos, bien sea de los ministerios, de los grupos de docentes con los que trabajamos, ven si eso tiene sentido o no tiene sentido para su propia realidad, porque si no tiene ningún sentido, ¿no?
Pero es algo que es difícil de hacer entender. O sea, queremos un currículo para el desarrollo sostenible. Bueno, hay, quizás eso lo podríamos llamar guías, orientaciones para cómo incorporarlo dentro del currículo, pero nosotros no hacemos currículos. Los currículos los hacen los países y nosotros los apoyamos. Entonces, la reforma curricular es una oportunidad para desarrollar una visión global en qué es lo que se quiere con el sistema educativo, así como fijar estándares de calidad. Y aquí es donde también muchos países vienen de vuelta un poco para fijar, bueno, ok, ya tenemos claro qué se da en el área de lengua, en el área de matemáticas, en el área de... Pero queremos ver un poco cómo aclaramos más el tema de evaluación de cada uno de los niveles, por ejemplo, ¿no? Es una tarea pues a nivel nacional que requiere visión, requiere liderazgo político, requiere una extensa consulta con todos los sectores a nivel de todo el país, requiere experiencia técnica especializada y el desarrollo de capacidades de docentes y personal del Ministerio de Educación y de gobiernos locales, ¿no? En este sentido, bueno, cuando hablamos de un marco curricular, estamos hablando de un documento de política que contiene amplias orientaciones con respecto al porqué de la educación. ¿Cuál es la educación que queremos? ¿Qué tipo de estudiante o de ciudadano queremos? ¿Qué impacto queremos lograr de la educación sobre la sociedad? Se discute el qué, a través de qué áreas de aprendizaje, cómo se distribuyen, digamos, el énfasis de las distintas asignaturas, qué ejes, digamos, transversales, después el cómo, o sea, qué tipo de metodología, de approach pedagógico se quiere impartir. Estamos hablando de centrar la atención en el estudiante o estamos hablando de otro sistema, digamos, de enseñanza. Y después el cuán bien, o sea, el nivel de exigencias tiene que estar claro a nivel del currículo y el cómo se debe evaluar esas competencias también, ¿no? En todo caso, es un documento regulador, es como la constitución del sistema educativo, ¿no? Y es un referente de calidad, en el sentido de que se establecen cuáles son los estándares. En algunos países hablan de estándares, en otros hablan de competencias, en otros hablan de objetivos de aprendizaje, ¿no? Pero en todo caso, estamos hablando de competencias. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de competencias? La articulación entre conocimiento, habilidades y actitudes y valores, ¿no? Y competencias hoy en día pues van un poco hacia el aprendizaje a lo largo de la vida, hacia la solución de problemas, hacia el aprender a convivir juntos y hacia la educación para el desarrollo sostenible, a la vez que, digamos, las competencias de habilidad lectora, de comprensión, de matemáticas, de lo que ya se quiere lograr en cada una de las asignaturas. Yo no sé si yo me estoy extendiendo mucho. 10 minutos ya. En América Latina todo el tema de un currículo por competencia se ha vuelto importante, ¿no? Y la idea es que ya no se ve, digamos, el conocimiento como la posibilidad de explicar fenómenos, sino también la posibilidad de transformar fenómenos, ¿no? De tener una visión de solucionar problemas, ¿no? Entonces se está hablando de nuevas maneras de vincular la teoría con la práctica, la escuela con el mundo laboral, la escuela con la comunidad, de vincular los saberes, las prácticas sociales, la resolución de situaciones complejas, el abordaje de problemas y elaboración de proyectos. Por ejemplo, se ha introducido mucho el tema de proyectos y esto es algo que se ha hecho aquí en Venezuela y que yo he visto a nivel de escuelas muy interesante, como hay un proyecto plantel en el cual todos los maestros juntos, digamos, deciden cuál va a ser el proyecto, cómo se integran, digamos, distintos maestros de distintas disciplinas para colaborar con respecto a esto. Y cómo estos proyectos buscan una mayor vinculación con la comunidad. Ese es un elemento que yo pienso que es muy innovador, que otros países no han, o sea, todavía no han logrado, digamos, un esquema que les facilite hacer eso, ¿no? Contribuir a formar ciudadanos,
busca no solo explicar problemas, sino orientar la educación hacia la resolución efectiva de los mismos y una educación que traspasa, digamos, las fronteras nacionales. También hoy en día hay un énfasis por una perspectiva internacional, la posibilidad de aprender idiomas que te permitan también relacionarte con otros países de maneras efectivas. Entonces, pues estamos hablando de alinear el currículo en términos del currículo, la formación docente y la evaluación, ¿no? Entonces, aquí tenemos que si estamos hablando... me perdí. Que si estamos hablando de centrar la atención en los estudiantes, el currículo tiene que estar orientado a eso, la formación de los maestros debe estar orientada a eso y la evaluación, digamos, del aprendizaje también, así como el ambiente que facilite esto, ¿no? Y también la vinculación de la escuela y la comunidad. Yo creo que... Bueno, lo último es un poco cómo la pregunta viene entonces, ¿están preparados los docentes para estos retos? ¿Utilizan el tipo de pedagogía que se plantean, como una pedagogía más interactiva? ¿Centran su atención en el estudiante? ¿Cómo manejan en los estudiantes con dificultades? Estos son retos para maestros en todas partes del mundo, ¿eh? Yo pienso que ahí es donde más atención hay que poner, pero es un tema, digamos, que se discute en distintos países, inclusive en países que tienen sistemas educativos con muy buenos resultados. O sea, cuando nosotros vemos, por ejemplo, los resultados de la prueba PISA, los países nórdicos se reúnen a analizar entre ellos dónde quedaron, y eso que queda muy alto, ¿no? Para ver con un análisis más a profundidad de los datos, dónde hay fallas, hay diferencias entre las niñas y los niños en matemática, cómo podemos hacer para solventar esto. O sea, realmente van muy en detalle sobre estos temas, ¿no? Bueno, ¿qué se ha visto que funciona con respecto a la formación docente? Bueno, hay, digamos, la formación docente que se hace a nivel de la escuela es muy importante, que se hace a nivel de redes escolares, ¿no? Que está vinculado a la gestión de la escuela misma, ¿no? Y las comunidades prácticas en el sentido de que maestros que dan las mismas asignaturas se apoyen mutuamente, ¿no? Y por último, hay que balancear la evaluación con respecto a lo que se pretende del aprendizaje, ¿no? Aquí tenemos desafíos como cuál es la claridad de propósitos, medir lo que es mensurable, medios alternativos para igualar competencias. No se trata nada más de una prueba nacional, se trata, digamos, como dije al inicio, de una evaluación formativa y progresiva que vaya, digamos, ayudando al estudiante dentro del mismo año académico a mejorar, ¿no? Aquí hay un poquito un chiste porque la verdad es que el tema de la evaluación se ha endiosado de tal forma que se cometen muchas equivocaciones, ¿no? Entonces hay países donantes que, como están dando dinero a un país, quieren ir al salón de clase a hacer las evaluaciones, con lo cual no tienen ninguna autoridad ni ningún conocimiento sobre eso, ¿no? Entonces aquí tenemos para asegurar una selección justa, dice el profesor estos son los estudiantes, ¿no? Para asegurar una selección justa, todos van a tener la misma prueba, todos tienen que subirse en el árbol. Y tenemos aquí un elefante, o sea, hay distintas, digamos, habilidades y características que se deben tomar en cuenta en una educación un poco más personalizada que realmente ayude a todos a lograr los objetivos deseados. Bueno, muchas gracias.